Tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el tema de capacitancia. Voy a compartir aquí una presentación de las que tengo, de esas de libro. Denme un momentito. Ok. Bueno, les decía que vamos a ver el tema de capacitores, que es realmente muy poquito. Solo se evalúan las primeras 4 secciones del libro. Así que el tema de dieléctricos y una sección ahí que hay sobre el polo eléctrico, eso no se va a evaluar. Ok, entonces, bueno, nosotros ahora en estos últimos 3 capítulos empezamos a estudiar los aspectos básicos de los circuitos. Esos circuitos los vamos, es decir, van a estar constituidos por dispositivos como resistores, capacitores, que es lo que vamos a ver hoy, y pues también hay otros dispositivos que se van a ver después. Digo después, algunos se ven hasta en la física 3. Perdón. Entonces, vamos a empezar viendo lo que es un sistema de conductores, como por ejemplo esta figura que tenemos aquí. Básicamente un capacitor es un sistema de 2 conductores, ¿verdad? Uno con carga Q y el otro con carga menos Q. Y pues vean que aquí el conductor puede tener cualquier forma, ¿verdad? Puede ser una lámina, ¿verdad? Una placa como la que hemos estudiado. O pueden ser, qué sé yo, pueden tener simetría esférica o cilíndrica, ¿verdad? Lo que sí es que esos conductores tienen que estar lo suficientemente cerca para que las líneas de campo, estas líneas que ven aquí en amarillo, sean aproximadamente constantes. O sea, constantes no, sean rectas, de tal manera de que el campo sea constante. ¿Okay? Queremos que el campo sea constante, porque esa característica hace que el capacitor pueda almacenar carga. Es decir, no nos sirve que el campo varíe, necesitamos que sea constante. ¿Okay? Bien, entonces, para estudiar los capacitores, vamos a definir una cantidad que se llama la capacitancia, que la denotamos con la letra mayúscula C. Perdón, me pasé de ¿Okay? Entonces, bueno, la capacitancia, les decía, es la cantidad que caracteriza al capacitor. A los capacitores también se les llama condensadores, pero es una palabra que ya como que está en desuso, pero por si la leen ahí en algún problema, ¿verdad? O en algún otro libro, pues también se refieren a capacitor como un condensador. ¿Okay? La capacitancia está definida como el cociente de la carga entre la diferencia de potencial. ¿Okay? Y realmente esta fórmula debería tener un valor absoluto aquí. Valor absoluto que cubra todo el cociente, porque la capacitancia se define, estrictamente hablando, se define como una cantidad positiva. Y vean que la carga podría ser negativa o inclusive la diferencia de potencial podría ser negativa, ¿verdad? Entonces necesitamos que esta cantidad, la C, ¿verdad? Siempre la trabajemos
como una cantidad positiva. ¿De acuerdo? Bien, entonces en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la capacitancia es el faradio, que se abrevia con la letra mayúscula F. Disculpe un momentito, voy a dejar de compartir un momentito. Ok, entonces... Ok, les decía que la unidad de la capacitancia es el faradio. Ok, y un faradio es igual a un coulomb entre voltio. Y esta cantidad la vamos a definir como una cantidad, dice, siempre va a ser positivo. La capacitancia también siempre es constante, ¿verdad? Es decir, nunca vamos a tener un caso en donde la capacitancia sea función de alguna otra variable del problema, sino que para una geometría determinada, es decir, para un capacitor determinado, ya tiene una capacitancia dada, o sea, un valor ya concreto, ¿verdad? O sea, un valor constante. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un capacitor que se llama el capacitor plano paralelo o de placas paralelas. Entonces vean que son dos láminas o dos placas, ¿verdad? Una tiene carga menos Q y la otra tiene carga más Q. Y esas placas están separadas a una distancia D, que se supone que es una distancia pequeña. ¿Cuánto es pequeño? Bueno, depende de la aplicación del capacitor, ¿verdad? Pero en el caso de los capacitores que están en las computadoras, ¿verdad? En el teclado, por ejemplo, ¿verdad? O en dispositivos más pequeños, como por ejemplo un celular o una tablet, pues esas distancias andan en el orden de unos pocos milímetros, ¿verdad? O sea, son espacios extremadamente finos, ¿verdad? Muy reducidos. ¿De acuerdo? Porque, pues vamos a ver ahora después que cuando se reduce la D y se aumenta la A, mejora la capacidad de almacenar carga del capacitor. ¿Okay? Entonces, pues, ¿cómo funciona un capacitor? Bueno, vamos a tener un agente externo, que en este caso es una fuente de poder, una batería, que es la que provee la diferencia de potencial, el delta U. O sea, una vez que yo enciendo la fuente de poder, ¿verdad? Se establece un campo eléctrico que es constante en la región, en el interior entre las placas. Y una vez que eso ocurre, pues entonces el capacitor almacena esta carga Q, ¿verdad? Que es de igual magnitud en esta placa que en la otra. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo calculo yo la capacitancia de un capacitor plano paralelo? Bueno, la voy a calcular utilizando esta ecuación. C es igual a Q entre delta V, que es la definición que ya vimos, ¿verdad? De capacitancia. Y el delta V va a ser E por D. Recuerden que cuando, en el capítulo de potencial, cuando el campo es constante, ¿verdad? Se puede sacar fuera de la integral y solamente me queda E por D. La fórmula en el libro tiene menos, ¿verdad? Por la definición de la integral, pero que aquí no aparece porque, por lo mismo, porque estamos definiendo la capacitancia como una cantidad positiva. ¿Ok? Y después de esto, la otra cosa es que el campo cerca de un conductor es sigma entre epsilon 0, que es lo que vimos en el caso de la ley de Gauss para conductores, ¿verdad? Era sigma entre epsilon 0. Entonces aquí está ya contenido o contemplado eso, ¿verdad? Y entonces vean que las cargas se cancelan y lo que me queda es esta formulita. Esta formulita es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿verdad? La constante de, ¿cómo se dice? De proporcionalidad es el epsilon 0, que es la permeabilidad, ¿verdad? Y vean que en el numerador está el área y en el denominador está la separación entre las placas. Eso quiere decir que la capacitancia de un capacitor plano paralelo es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la D. Entonces, para que un capacitor de placas paralelas sea muy eficiente,
por decirlo de alguna manera, almacenando carga, necesitamos tener una extensión lo suficientemente grande y un espacio entre las placas lo suficientemente pequeño. ¿Ok? Esas dos condiciones mejoran, ¿cómo se dice?, la capacidad de almacenar carga en este tipo de capacitor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las centrales de LICE, donde tienen estas centrales que hay en todo el país, ¿verdad?, donde almacenan energía, ellos necesitan que sea una extensión plana. Por lo general buscan algún tipo de alguna propiedad, alguna finca que sea plana, ¿verdad?, para aumentar el área. ¿Ok? Porque aumentando el área se favorece ¿cómo se dice?, la capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Y por supuesto colocando los capacitores con cierta disposición, ¿verdad? Pero la extensión aquí es, digamos, un factor fundamental para que la capacitancia aumente. ¿Ok? Y por supuesto la separación, hay que disminuir. Bueno, otro tipo de capacitor que aparece ahí en el libro es el capacitor cilíndrico. Entonces el capacitor cilíndrico se compone de un núcleo cilíndrico, que por lo general es sólido, ¿verdad? Y un cascarón, ¿verdad? Una carcasa que también es cilíndrica y que es concéntrica con el núcleo. Entonces, otra vez, son dos conductores, ¿verdad? El conductor interno y el externo, y hay un espacio vacío entre ellas, que es aire, y el conductor interno tiene radio A, carga Q, y el conductor externo tiene radio B, y no aparece ahí, o si aparece, no lo veo. Y tiene, sí está, y tiene carga menos Q. ¿Ok? Entonces, este es otro caso de un capacitor cilíndrico. El ejemplo más conocido, pues, son las baterías, ¿verdad?, que compramos para el radio que tenemos ahí en la mesita de noche, o qué sé yo, las baterías para por ejemplo, un foco, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo de un capacitor cilíndrico, ¿verdad? Realmente las baterías, si han tenido la oportunidad de ver alguna batería alguna vez, es decir, en el interior, ¿verdad?, un corte transversal, lo que van a ver es que aquí en el interior, ¿verdad?, no está vacío, es decir, está lleno de una pasta de color negro, ¿verdad? Es un material resinoso que le da soporte mecánico a la batería, es decir, para que ella no se arrugue o se doble, ¿verdad? Y a su vez esa resina mejora la capacidad de almacenar carga. Entonces, ese tipo de materiales se llaman dieléctricos. Aquí no lo vamos a ver. Es decir, aquí suponemos que ese espacio, para efecto de los problemas que se hagan, ¿verdad?, el espacio está vacío, lo que hay es aire. ¿Ok? Entonces, pues, usando lo del capítulo anterior de potencial, ¿verdad?, podemos calcular el delta V debido a esta simetría cilíndrica, y usando la ley de Gauss podemos también calcular el campo eléctrico en todas las regiones del capacitor. O sea, vean que aquí yo puedo calcular el campo eléctrico en el interior, ¿verdad? Es como que si fuera una barra, el problema de la barra, que ya lo hemos hecho varias veces. O podemos calcular el campo eléctrico en la región vacía, ¿verdad? Es decir, haciendo una superficie gaussiana que rodea al núcleo. O podríamos calcularlo en el propio cascarón o por fuera. Entonces vean que aquí otra vez lo que ya vimos en el capítulo de campo eléctrico y de potencial, aquí nos resulta útil, ¿verdad? Porque nos permite calcular el campo en una región en particular en el capacitor, y también nos es decir, tenemos una fórmula para calcular la diferencia de potencial. Vean que aquí aparece un negativo, ¿verdad? Ese negativo viene de la integral que habíamos definido la semana pasada, ¿verdad?, para el delta V, pero a la hora de usar la definición de capacitancia, pues vean que no está, ¿verdad? Se quitó porque aquí hay un valor absoluto. ¿Ok? Y pues aquí vean que la densidad de carga está distribuida a lo largo de la simetría cilíndrica, ¿verdad? Es decir, la carga está distribuida a lo largo del núcleo, ¿verdad?, o a lo largo del cascarón. Entonces, lo que nos sirve aquí es la densidad de carga lineal, ¿verdad? Ahora, en
En el caso de un capacitor cilíndrico, vean que la capacitancia es directamente proporcional a la longitud del capacitor. En este caso sería la altura del cilindro. Entonces, entre mayor sea la longitud, ¿verdad? Pues mayor es la capacidad a la hora de almacenar. Lo que pasa es que, bueno, todos hemos visto las baterías, ¿verdad? Que se usan para ponerle ahí al reloj o al radio y no son tan largas, ¿verdad? Entonces ya aquí es un factor comercial, ¿verdad? Es decir, hacerlas más largas implicaría mayor duración, o sea, sería más efectiva almacenando, ¿verdad? Pero entonces no es viable desde el punto de vista monetario, ¿verdad? Porque es algo que hay que usarlo y desecharlo, ¿verdad? Entonces, es decir, no sirve en este caso incrementar la longitud de una batería, es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero vean que aquí se ve en la ecuación, ¿verdad? La capacitancia es directamente proporcional a la L. Y es inversamente proporcional a este factor adimensional, que es un logaritmo de B sobre A, ¿verdad? Pero ya esto aquí ya, pues, vean que como no tiene unidades, pues, por supuesto esto va a cambiar, ¿verdad? Este número va a cambiar dependiendo de qué tan cercanos estén estos valores, ¿verdad? Es posible que el cascarón sea muy parecido a las dimensiones del núcleo, ¿verdad? Es que aquí el dibujo está exagerado, ¿verdad? Se ve como que si hubiera aquí un espacio, o sea, mucho espacio, ¿verdad? Pero realmente, pues este espacio es reducido, ¿verdad? Entre el cascarón y el núcleo, ¿verdad? Ok, bueno, ese es un capacitor, el capacitor cilíndrico. Y similarmente está el capacitor esférico. Entonces ahora en lugar de tener cilindros, lo que vamos a tener es un núcleo esférico, que puede ser sólido o hueco, ¿verdad? Y un cascarón concéntrico que rodea al núcleo. Entonces otra vez, ¿verdad? El núcleo tiene carga más Q y el cascarón tiene carga menos Q. Esos son los dos conductores, ¿verdad? El espacio entre ellos es reducido, ¿verdad? El espacio, digamos, B menos A, ¿verdad? Cuando yo hago la resta B menos A, se supone que es un espacio pequeño, ¿verdad? Porque eso mejora la, ¿cómo se dice? La capacidad de almacenar carga en ese capacitor. Entonces, del capítulo de potencial se obtiene esto, ¿verdad? El delta V para una simetría esférica y la capacitancia, usando la definición contra delta V, llegamos a este valor, a esta ecuación, ¿verdad? Entonces vean que ahora la capacitancia de un capacitor esférico es directamente proporcional al producto de los radios e inversamente proporcional a esta diferencia, ¿verdad? Que entre más pequeña se haga, mayor es la capacitancia. Entonces aquí necesitamos que el shell, ¿verdad? Que esta carcasa tenga unas dimensiones similares al núcleo, ¿verdad? Para que sea un capacitor que almacene carga de forma efectiva, ¿verdad? Bueno, esos símbolos que ven ahí los vamos a estar usando en estos capítulos que, que vamos a ver ahora, ¿verdad? Está el símbolo del capacitor, el símbolo de la batería. El lado más largo tiene más, el más corto tiene el menos, ese es el convenio. La corriente puede cruzar la batería en cualquier sentido, ¿verdad? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, igual el capacitor, ¿verdad? Lo que pasa es que en el efecto del capacitor, cuando la corriente, cuando las cargas fluyen, ¿verdad? A través del capacitor, el efecto es que lo carga. Es decir, las placas se comienzan a cargar hasta que llegan a un tope, ¿verdad? Y decimos que el capacitor se satura. Entonces ya el capacitor tiene una capacidad de carga. Es decir, la capacidad de carga no es infinita, sino que debido a las dimensiones de las láminas, de las laminitas, ¿verdad? Y el espacio, cómo están separadas, ya cuando comienza a pasar la corriente por ahí, llega un momento en que el capacitor llega a un tope y ya simple y sencillamente no carga, ¿verdad? Es decir, ya tiene la carga máxima posible. ¿Ok? Este es el símbolo del interruptor, ¿verdad? Que algunos problemas usan eso, ¿verdad? Te dicen que el interruptor está abierto, por lo tanto no está pasando carga por el circuito, ¿verdad? Y en un momento dado se cierra y entonces hay que ver qué sucede con los dispositivos, ¿verdad? En el caso de un capacitor empieza a cargarse
hasta que llega al tope que dijimos. ¿Y qué pasa con otros dispositivos? Por ejemplo, la resistencia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso lo vamos a ver próximamente. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta, si hay que devolverse algún slide, me dicen, ¿no? Si hay que retomar algo ahí. Los capacitores se pueden asociar en una combinación en paralelo, como es la figura que están viendo ahí, o bien en una combinación en serie. Que en el caso de una combinación en serie es cuando están uno a continuación del otro, como por ejemplo en este caso. Entonces, estos dos capacitores están en serie. Y el capacitor que está aquí, esos están en paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en la disposición en la que están puestos los capacitores con respecto a la fuente de poder. La fuente de poder es la batería, ¿verdad? Entonces, vean que en este caso, las terminales, estas son las terminales del capacitor C1, estas son las terminales del capacitor C2. Vean que las terminales de ambos coinciden con las terminales de la batería. ¿Okay? Entonces, al tener las mismas terminales, ambos capacitores tienen cada uno por separado el mismo voltaje que tiene la batería. ¿Okay? Otra forma de identificar que un capacitor está en paralelo es fijándonos en este punto, es decir, en cualquiera de estos puntos. Esos puntos se llaman nodos. Este es un nodo. Entonces quiere decir que cuando la corriente pasa por aquí, llega a este punto, ¿verdad? La corriente se bifurca. Entonces una parte pasa hacia el capacitor C2 y otra parte de la corriente continúa a pasar por el capacitor C1. Bueno, yo digo a pasar, pero realmente no es así, ¿verdad? No es así de fácil, sino que, bueno, el flujo de carga llega y lo que hace es que impregna, ¿verdad? O se adhiere a las láminas, ¿verdad? Y las carga. ¿Okay? Recuerden que aquí adentro hay un espacio vacío, ¿verdad? ¿Cómo pasa esa carga, verdad? ¿Cómo se carga esta lámina y esta otra? Es un tema un poco más, es decir, que requiere otros conceptos que luego los van a ver en física 3, ¿verdad? Cuando vean las ecuaciones de Maxwell. Pero por ahora lo que nos interesa tener claro es que cuando la corriente llega al capacitor, enseguida carga las placas. Bueno, aquí están en paralelo, entonces. Entonces vean que capacitores en paralelo tienen cada uno de ellos por separado el mismo delta V que el de la batería. Aunque aquí tienen 1 y 2, ahora vamos a ver que ellos son iguales. O sea, el valor que está aquí es el mismo de aquí y es el mismo que tiene la batería. Sin embargo, las cargas no. La carga en el capacitor C1 no es la misma que la carga en el capacitor C2. Pero la carga total es la suma de ambas. Entonces, dicho de otra forma, en el caso de un capacitor en paralelo, de capacitores en paralelo, los delta V son iguales. ¿Okay? No importa cuántos capacitores hayan en paralelo, pueden haber 10, que los 10 tienen el mismo voltaje. ¿Okay? O la misma diferencia de potencial. Vean que ahora ya no estoy utilizando la palabra potencial, ¿verdad? Porque potencial es una función escalar, que es lo del capítulo anterior. Aquí ya nos referimos a la diferencia de potencial o al voltaje. ¿Por qué? Porque ya aquí en estos capítulos ese delta V tiene un valor finito, un valor concreto, y es el que va a tener la batería. En el capítulo anterior todavía no era voltaje, es decir, era una función escalar que dependía de, no sé, del punto P donde uno calcula el potencial, y, ¿verdad? Aquí no, aquí ya tiene un valor finito, o sea, está asociado a la lectura de un instrumento de medición. ¿Okay? Por eso hablamos todavía de diferencia de potencial o de voltaje. Ok, entonces los delta V son iguales cuando están en paralelo, pero la carga no. Sin embargo, sabemos que cuando están en paralelo, la carga total tiene que ser la suma de cada una de las cargas de todos los capacitores que estén en paralelo, ¿verdad? Ok,
Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo lo vemos, ¿verdad? Esos dos capacitores están en paralelo, ¿ok? Y yo en el laboratorio lo que hago es que voy a cambiar estos dos capacitores que están en el circuito por un capacitor, o sea, por otro capacitor que tenga la misma capacitancia que estos dos. De manera que en el circuito me sirve más por espacio o por comodidad, ¿verdad? A la hora de hacer mediciones me sirve más tener un solo capacitor que tener dos o tres o cuatro. ¿Ok? Entonces, ese capacitor que hace las veces o que funciona igual que estos dos, tiene una capacitancia que se llama la capacitancia equivalente o la capacitancia efectiva. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Se calcula con esta fórmula. La capacitancia equivalente, le llaman CEQ, pues es la suma lineal de las capacitancias de todos los capacitores que estén en paralelo. ¿Okay? Bueno, esos son capacitores en paralelo. Y ahora vamos a ir a ver capacitores en serie. Entonces vean que en serie están uno a continuación de otro. ¿Okay? Ya las terminales no son las mismas. Y vean que no hay nodos. O sea, vean que aquí la corriente no encuentra un punto o un camino para bifurcarse, sino que ella circula libremente a través del circuito y pasa por el capacitor de capacitancia C1 y pasa por el de capacitancia C2 y vuelve a llegar a la batería. Entonces, en esta nueva disposición o esta nueva combinación, ahora lo que son iguales son las cargas. O sea, cuando yo tengo capacitores en serie, colocados en serie, la carga del primer capacitor es la misma que la del segundo y que la del tercero y es la misma en todos los capacitores que estén puestos en serie, aunque la capacitancia no sea la misma. ¿De acuerdo? O sea, de hecho no tiene por qué ser igual. Cada uno de estos capacitores tiene una capacitancia distinta. Sin embargo, cada uno de estos capacitores tiene la misma carga. ¿Okay? Entonces, aquí en el capacitor en serie no tiene sentido hablar de la carga total, porque cada capacitor es su propia carga total o tiene su propia carga total. Sin embargo, los delta V no son iguales. Es decir, el delta V de este capacitor no es el mismo que este. Sin embargo, cuando yo lo sumo, me tiene que dar aproximadamente el, el voltaje en la batería. ¿Okay? Entonces, vean que en el caso de capacitores en serie, las cargas son iguales, pero la diferencia de potencial no. O sea, el voltaje en cada uno no es el mismo. Entonces, aquí sí tiene sentido hablar de el voltaje total. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sumando cada uno de los voltajes, tenemos el voltaje aproximado de la batería. ¿Ok? Entonces, aquí hay un caso de capacitores que están en serie. ¿Verdad? Vean que están uno a continuación del otro. Y nuevamente, yo en el laboratorio necesito, ¿cómo se dice? Posiblemente usar un capacitor que me haga las veces de estos dos, que es el capacitor equivalente. ¿Okay? Entonces, ese capacitor tiene una capacitancia que le llamamos la capacitancia equivalente. ¿Cómo se calcula? Ahora se calcula con esta fórmula. Vean que para calcular la capacitancia de capacitores en serie es un poquito más difícil, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático, porque vea que ahora la fórmula le dice que es 1 sobre la C equivalente. ¿Ok? Y eso es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, es una es una suma de recíprocos. Entonces, aunque yo sume estas fracciones, igual tengo que elevarlo a la menos 1 para encontrar la capacidad, la capacitancia efectiva. Vean que con respecto al capacitor paralelo, los capacitores en paralelo, la capacitancia efectiva es muy fácil de calcular, ¿verdad? Simplemente lo sumo. Todas son cantidades positivas. Pero aquí, pues hay que tener el cuidado
de que es la suma de recíprocos. Y entonces luego hay que, ¿cómo se dice? Invertirlo, ¿verdad? Para poder despejar directamente la C equivalente. Entonces, resumiendo, capacitores en paralelo, ¿qué dijimos? Tienen cada uno de ellos el mismo voltaje que el voltaje que tiene la batería. Sin embargo, la carga no es la misma. Por lo tanto, en capacitores en paralelo, sí tiene sentido hablar de que la carga total es Q1 más Q2 más Q3. O sea, la sumatoria de cada una de las cargas en cada capacitor. Ahora, en serie, ¿qué pasa? En serie, la carga sí es la misma en cada capacitor, pero la diferencia de potencial o el voltaje no. Entonces, ahora en serie sí tiene sentido hablar de un voltaje total o de una diferencia de potencial total. ¿Por qué? Porque es la suma de cada una de las diferencias en cada capacitor. ¿Está bien? Cuando lleguemos a resistencia, en la otra semana que vamos a ver eso, las operaciones son al revés. Entonces, eso algunas veces puede confundir, ¿verdad? Pero ya cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Pero por ahora estamos aquí, capacitores, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí le dan un ejemplo, está en el libro hecho, ¿verdad? Un ejemplo de reducción de un capacitor. O sea, nos da un capacitor, ¿verdad? Perdón, un circuito que está compuesto de varios capacitores, ¿verdad? Por ejemplo, este circuito tiene un capacitor aquí de 4 microfaradios, otro de 1 microfaradio, 3 microfaradios, etcétera, ¿verdad? Vean que estos dos están en paralelo, el de 1 y el de 3, así como el de 6 y el de 2. ¿Cómo yo sé eso? Porque la corriente cuando llega a este punto es un nodo. Una parte se bifurca, o sea, se bifurca y una parte pasa por aquí y la otra parte pasa por aquí. Igual pasa en este otro, ¿verdad? Entonces, la idea de estos problemas, si aparecieron problemas estos así, ¿verdad? En los de desarrollo, la idea es que usted los reduzca, ¿verdad? Yo sé que en el curso de circuitos, ¿verdad? Que por ahí ya lo están tomando, por supuesto ven otros métodos para resolver estos problemas, pero aquí, para resolver estos problemas, usamos el método básico, que es lo que le da el libro en este capítulo, ¿verdad? Y el método básico es reducir el circuito. ¿Qué quiere decir reducirlo? Bueno, estos dos que están en paralelo, saco la capacitancia efectiva y averiguo el valor y vengo y lo pongo aquí. O sea, vuelvo a hacer el dibujo. De este dibujo paso aquí y pongo la capacitancia efectiva que calculé. Igual para acá. Este está en paralelo, saco la capacitancia efectiva y vengo y la pongo aquí. Y ahora estos dos están en serie, saco la capacitancia efectiva y la pongo aquí. Igual, estos están en serie, saco la capacitancia efectiva y la pongo aquí. Y estos dos ahora están en serie, ¿verdad? Están en serie, cuidado, ¿verdad? No están en paralelo. Y entonces, es solo sumar, ¿verdad? Digo, es 1 sobre 2 más 1 sobre 4, ¿verdad? Y hacer el inverso y eso tiene que dar 6. Y entonces ahora sí ya tenemos la capacitancia equivalente. ¿Por qué hay que hacerlo así? ¿Verdad? Porque qué pereza, ¿verdad? Comenzar a hacer estos dibujos, dice uno, ¿verdad? Qué pereza. Bueno, lo que pasa es que en los problemas de este tema, algunas veces no le preguntan en orden, sino que le dicen, por ejemplo, después de que usted, dentro de las preguntas le pueden decir, bueno, ¿cuál es la carga en el capacitor de 3 microfaradios? Este que estoy señalando aquí con el puntero. Y ahí uno no tiene forma inmediata de saberlo, ¿verdad? Tiene que haber visto, digamos, cómo evoluciona, por decirlo de alguna manera, el circuito, ¿verdad? Entonces ya yo sé que estos dos están en paralelo y los reduje aquí, ¿verdad? Entonces si me piden la carga de este, yo por lo menos ya sé que estos dos están en paralelo, la carga no es la misma. Entonces ya por ahí me meto, ¿verdad? Uno va, digamos, haciendo asociaciones cada vez que hace una reducción, ¿verdad? Entonces por eso es bueno hacer los dibujitos, ¿verdad? Hasta lograr el capacitor efectivo, el equivalente de todo el circuito. Porque entonces uno ve en cada paso qué hizo, es decir, en qué disposición están puestos los capacitores.
y eso le ayuda enseguida a calcular, qué sé yo, la carga en uno de los capacitores, o el voltaje en uno de los capacitores, o la energía potencial en uno de los capacitores. Entonces, para efectos de examen hay que hacerlo así, ¿verdad? Es decir, no, aquí no podemos usar métodos de circuitos ni nada de eso, del curso de circuitos, sino que tenemos que usar lo que nos da este capítulo, ¿verdad? Que es la reducción. Ir haciendo la figura ahí hasta, ¿verdad? Hasta obtener la capacitancia equivalente. Ahorita por ahí hacemos uno. Bueno, y el tema que me falta, como les decía, este capítulo es bastante cortito, ¿verdad? El tema que falta es la energía. Si, como el capacitor es un dispositivo que nos permite almacenar carga, pues obviamente hay una configuración de energía potencial asociada con el capacitor, ¿verdad? Tiene una energía asociada al capacitor, ¿verdad? Puesto que almacena carga. Entonces, ¿cómo calculamos esa energía potencial? Bueno, recuerden aquello que vimos en el capítulo de potencial, de que el capítulo de potencial se puede tratar igual que un sistema conservativo, ¿verdad? Entonces el trabajo en un sistema conservativo es igual al negativo del cambio de la energía potencial. O sea, el trabajo está relacionado con el cambio de la energía potencial. Entonces por aquí, pues cambian la definición de capacitancia y ponen Q sobre C. Y entonces ya esto se puede integrar, ¿verdad? Y enseguida encontramos el trabajo. Ese trabajo total, ¿verdad? Requerido para que la carga se desplace de un punto a otro, realmente es la energía potencial. ¿Ok? Por el asunto que habíamos visto de que se trata de un sistema conservativo. ¿De acuerdo? Entonces, en el siguiente slide le dan esta misma fórmula, ¿verdad? Vean esta que es Q cuadrado sobre 2C, ¿verdad? Y en el siguiente capítulo, en el siguiente slide ya se la dan. Otra vez Q cuadrado sobre 2C, pero ahora es U. Es la energía potencial. ¿Verdad? Entonces vean que este trabajo es el trabajo que se hace para cargar al capacitor, ¿verdad? Y entonces esa energía potencial ahora se puede expresar de esta manera, Q cuadrado entre 2C, o un medio de Q delta V, o un medio de C delta V cuadrado. ¿Cómo pasan de una a otra? Con la definición de capacitancia, Q entre delta V. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene esa U? Joules, ¿verdad? En el sistema internacional Joules. Es una energía potencial eléctrica, ¿verdad? Asociada a la configuración del sistema compuesto por el capacitor y el sistema de referencia donde está el capacitor. Es algo así como la energía potencial gravitacional de física 1, ¿verdad? Esa energía potencial no era la energía potencial de la partícula, ¿verdad? Es incorrecto, es la energía potencial del sistema, ¿verdad? El sistema es la partícula más el sistema de referencia donde está. ¿Okay? Bueno, y la otra cosa que hay que distinguir es esta cantidad, que es una U minúscula. Eso es densidad de energía. Entonces, no hay que confundirla con la U mayúscula, ¿verdad? La U mayúscula es energía potencial eléctrica y la U es densidad de energía. ¿Cómo está definida? Es la U entre el volumen. O sea, la densidad de energía es energía por unidad de volumen. Y en el caso de un capacitor de placas paralelas, estas son las ecuaciones, ¿verdad? Esta es la energía potencial, ¿verdad? Que se almacena en ese capacitor, y esta es la densidad de energía. Vean que aquí yo dije que la U pequeña es la U grande entre volumen, ¿verdad? En el caso de un capacitor de placas paralelas, ¿cuál es el volumen? A por D. Entonces vean que precisamente cuando yo divido entre volumen, se me va A entre D, A por D, y me queda solamente un medio de epsilon 0 E cuadrado. Esa es magnitud del campo, ¿verdad? No es energía, es la magnitud del campo eléctrico. Okay, entonces vean que la densidad de energía en el fondo es directamente proporcional a ¿quién? Al cuadrado del campo eléctrico. ¿Okay? Y eso ya tiene que ver con el diseño del capacitor. ¿Okay? Entonces la densidad de energía es un parámetro comercial. ¿Okay? Uno paga cuando compra un dispositivo electrónico, ¿verdad?
que le ofrecen de varias marcas, ¿verdad? El fabricante le especifica la densidad de energía. Entonces, muchas veces, realmente lo que se va a comprar, la diferencia en los precios, radica precisamente en el valor en la densidad de energía, ¿verdad? Entonces, uno paga por eso, ¿no? Porque vean que es energía por unidad de volumen, ¿verdad? Es la capacidad del capacitor en almacenar energía en espacios pequeños. ¿Okay? En este momento lo que se me viene a la mente son las famosas llaves mayas, ¿verdad? Pero hay ahora un montón de dispositivos, qué sé yo, para almacenar información que el fabricante le especifica ahí en algún sitio, le pone una letra ahí que no se ve ni con lupa, le da ¿cómo se dice? La densidad de energía. Pero realmente cuando uno paga, paga por eso. O sea, paga por el diseño, ¿verdad? De ese dispositivo a la hora de almacenar carga. Y ahí se terminó el material, porque lo que sigue ya son dieléctricos. Este material, para mí es el tema más bonito del capítulo, pero no se ve, no se va a ver. Así que termina aquí, en lo de la energía almacenada, ¿verdad? Entonces vamos bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto que hemos visto, o si quieren ver algún otro slide que pase rápido. Igual, si esto lo quieren, me dicen y yo se los paso, ¿verdad? Por el correo. Pero es lo que está en el libro. O sea, fue alguien que hizo un PowerPoint de esto, del libro. Solamente que está resumido, ¿verdad? Le dice lo más importante. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer algunos problemitas de este material. Entonces voy a dejar de compartir. Ok, aquí me sale un mensaje. Voy a decirle OK. Tengo por ahí algunas apelaciones que me han hecho algunos estudiantes y no las he visto porque si abro el correo se me pierde. Y la idea es que enseguida que pueda leerlo con calma, pues de una vez contestarlo, ¿verdad? Entonces, los que me han hecho apelaciones, por si hay alguien en esa situación, no es que se me olvidó, es que las tengo ahí, ¿verdad? Sin abrirlas para en algún momento que tenga tiempo, me siento y pues veo esas apelaciones. Ok, bueno, entonces vamos a hacer algunos problemas acerca de este material. El tema de estos problemas que aparecen en este capítulo son sencillos. Solamente que hay que tener cuidado a la hora de las conversiones, ¿verdad? No dejar, ¿cómo se llama? Es decir, si uno puso las unidades mal, ya pues entonces ya no le va a dar eh, el resultado, ¿verdad? O le va a dar incorrecto. Así que hay que tener cuidado con las conversiones. En este capítulo se usan mucho los prefijos, ¿verdad? Entonces, saberse bien esos prefijos, mili, nano, micro, ya ustedes pues los han visto en otros temas. Solamente porque, digamos, el nivel de dificultad de los problemas, pues son muy formuleros, ¿verdad? Entonces no son tan complicados, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver este problema. Bueno, dice así. Dice, un capacitor cilíndrico consiste en un núcleo interior sólido de un conductor con un radio de 0.25 centímetros, rodeado por un tubo conductor exterior hueco. O sea, me está hablando del capacitor cilíndrico. Es algo así, ¿verdad? Un cascarón cilíndrico. Y dentro hay un conductor sólido. Entonces este tiene radio A y esto tiene radio B.
Le dice que el radio, dice con radio de 0.25 centímetros. ¿Verdad? El núcleo, ¿verdad? O sea, la A es 0.25 centímetros. Así, ¿verdad? Ok, ¿qué más dice? Los dos conductores están separados por aire y la longitud del cilindro es de 12 centímetros. Entonces uno tiene carga menos Q y el otro, el núcleo, tiene carga más Q. ¿Sí? Bueno, y entonces dice que la capacitancia es de 36.7 pf. 36.7 pf. Ese pf es el prefijo pico, ¿verdad? Pico es 10 a la menos 2. Entonces la parte A le dice que calcule el radio interior del tubo hueco. Calcule el radio interior del tubo hueco. O sea, la B. El B. Luego la parte B. Si quieren pongámosle aquí RA mejor, ¿verdad? Para no confundirlo con... Calcule el RB. Y la parte B dice que cuando el capacitor está cargado a 125 voltios, o sea que la diferencia entre A y B es 125, ¿cuál es la carga por unidad de longitud del capacitor? O sea que si le dan el delta V, que calcule lambda. Lambda era la densidad de carga lineal, ¿no? Bueno, entonces aquí usamos la fórmula del capacitor cilíndrico, ¿verdad? Que fue la que vimos ahora ahí en una de las presentaciones. La capacitancia es esta, ¿verdad? C es igual a 2pi epsilon 0 L dividido entre el logaritmo natural de RB entre RA, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo que hago es que sustituyo los valores, nada más, ¿verdad? Aquí sería, para la capacitancia son 36.7. Solamente que eso hay que pasarlo a faradios, ¿verdad? Entonces lo multiplico por 10 a la menos 12 para que me queden faradios. Y aquí sería 2pi multiplicado por 8.85 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Faradios entre metro. Estas también son unidades de la constante de permeabilidad, ¿verdad? O si no, pues ponemos las de siempre, coulombs entre newton metro cuadrado. Multiplicado por 0.12 metros, que es la longitud del capacitor. Y abajo lo divido entre el logaritmo natural de RB, que es la incógnita, entre RA. ¿Okay? Y esa RA son 0.25 centímetros, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado en que hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Entonces, cuidado, que es 0.25 por 10 a la menos. Hacemos esto a metros, ¿verdad? En 100 centímetros hay metros. Entonces serían 0.25 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Que serían 2.5 por 10 a la menos 3. Y despejar de ahí el RB, ¿no? No se lo metan a la calculadora, ¿verdad? Pues yo he visto gente que le mete esto a la calculadora, ¿verdad? Y entonces, digo, no es que esté mal, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy probable que uno se equivoque, ¿verdad? Cuando mete las cosas en una calculadora, ¿verdad? Entonces, yo a veces veo cuando hace una pregunta de estas a un estudiante ahí, ¿verdad? En el auditorio, que dura como 10 minutos metiendo todo ahí en la calculadora. Y quién sabe qué metió mal, ¿verdad? O faltó un paréntesis o algo, y cuando ya le da enter para que dé la respuesta, la calculadora le da error. O sea,
mejor hacerlo a mano, ¿verdad? Para evitarse que vaya a meter, o sea, que la calculadora interprete otra operación que no es, ¿verdad? A eso es lo que quiero llegar. O sea, uno se ayuda con la calculadora para obtener el resultado, pero no hay que dejarle todo a la calculadora, porque si no es posible que, ¿cómo se llama? Un dedazo ahí metiendo algún paréntesis y le da otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa RB a mí me dio, tal vez si alguien lo corrobora ahora, a mí me dio 0.3 centímetros. 0.3 centímetros. Y sí, está muy cerca de 0.25, ¿verdad? O sea, lo que le está diciendo es que sí, que efectivamente el cascarón, la dimensión, el espacio, ¿verdad? Vacío entre el núcleo y el cascarón es bastante reducido, ¿verdad? Porque lo que queremos es maximizar el valor de la capacitancia, ¿verdad? Todo cuanto sea posible, ¿verdad? Poder aumentar este valor, que aquí es constante, ¿verdad? Pero si yo cambio, quito un cascarón y pongo otro con un radio B más pequeño, entonces definitivamente el valor de la capacitancia va a aumentar, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Qué más le pedían? Le pedían la lambda, la densidad de carga. ¿Cómo calculábamos la lambda? La lambda era carga por unidad de longitud, ¿verdad? Tenemos la longitud, pero no tenemos la carga, pero sí sabemos que la capacitancia es delta V, perdón, es carga entre delta V, ¿verdad? Valor absoluto, ¿verdad? Entonces puedo combinar estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y de ahí saco lambda. Entonces, despejando eso de ahí, lambda sería entonces la capacitancia por el delta V a B, o sea, la diferencia de potencial entre las terminales A y B, entre la longitud. Y sustituyendo los valores, eso tiene que dar 3.82 por 10 a la menos 8. ¿Y qué unidades tiene eso? Coulombios, metro a la menos 1. ¿Sí? Sí. También aquí le podrían preguntar el campo, ¿verdad? Otra vez. Este ejercicio no lo tiene, pero le podrían decir, bueno, calcule el campo en el interior del núcleo. Entonces, de ahí hay que utilizar el Gauss, ¿verdad? La integral de punto de A de la superficie gaussiana es igual a 1 entre epsilon 0, la carga neta encerrada. Pero bueno, habría que ver qué datos le dan, ¿verdad? A ver en qué punto quieren calcular el campo, ¿verdad? Porque algunas veces cuando le piden campo es porque le están dando un radio interior en el núcleo, ¿verdad? O un radio en alguna parte del capacitor, concretamente, o sea, le dan un radio, le dicen R es tanto, ¿verdad? El R pequeño. Y entonces quieren que calcule el campo en ese punto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro.
Bueno, este otro problema, que le da un condensador de placas paralelas, ¿verdad? El plano paralelo, que son dos placas, ¿verdad? Y dice que están separadas una distancia de 2 milímetros. Y que son placas cuadradas, ¿verdad? O sea, esas placas, una está a carga menos Q, otra carga más Q, y tienen la misma sección transversal, ¿verdad? Y le dicen que son placas cuadradas, quiere decir que de lado 14 centímetros. Ujú. Entonces, la primera pregunta que le dice es cuál es la carga en el... Ah, bueno, y hay una diferencia de voltaje. Hay un delta V entre las placas que es de 12 voltios. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que le dicen es, con esa diferencia de potencial, ¿cuál es la carga del condensador? ¿Cuál es la carga en el condensador? Bueno, entonces, pues yo sé que de la definición de capacitancia, C es Q entre delta V, ¿verdad? Entonces, de aquí yo despejo la Q. Q sería C por delta V. Así, ¿verdad? Y la capacitancia es epsilon 0 por A entre D por delta V. Y de ahí ya puedo calcular la carga. La carga sería entonces 885 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Por el área, que me dice que cada placa es cuadrada, ¿verdad? Entonces es 0.14 al cuadrado. Que pasarlo a metros, ¿verdad? Por el delta V, que me dicen que es 12 voltios. No le voy a poner unidades, ¿verdad? Ya sabemos que tienen que ser unidades del sistema internacional, ¿verdad? Y la distancia que los separa las placas son 2 milímetros. Entonces habría que multiplicar 2 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para que me queden metros. Y hacer esa operación. A mí esa carga me dio 1,04 por 10 a la menos 9 coulomb. Y pasándolo al prefijo más inmediato, pues esto sería 1,04 NC, ¿verdad? Nanocoulomb. Y ahí está la respuesta. Bueno, vamos a la parte B. La parte B es la más interesante. La parte B del problema le dice que se desconecta la batería del condensador y la separación de las placas se aumenta. Entonces yo apago la batería y separo las placas. Y ahora la nueva separación, esta era la inicial, ¿verdad? Llamémosle de 0. Y ahora la nueva separación es 3.5. O sea, se separó 1.5 milímetros. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿en cuánto se incrementa la energía del capacitor cuando se separan las placas? Eso de en cuánto se incrementa la energía, ¿cómo se puede escribir eso? Se está pidiendo un delta U, ¿verdad? Un delta U es el incremento, ¿no? ¿Verdad? Ok. Entonces, para yo hacer esto, como yo sé que es un campo conservativo, yo sé que este delta U es su final menos su inicial, ¿verdad?
Entonces yo necesito la energía potencial antes de desconectar el capacitor, ¿verdad? Vamos a calcularla. Esa energía potencial sería un medio de la carga por el delta V0. Entonces, pongámosle a este un subíndice, ¿verdad? Para reconocer que es el voltaje antes de desconectarlo, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, ¿verdad? Cogiendo 1,04 por 10 a la menos 9 y multiplicándolo por 12, dividiendo entre 2, eso a mí me dio 6.2 por 10 a la menos 9 joules. Ok, y ahora sí, la pregunta es, ¿cómo calculo el delta U? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Bueno, yo intento en principio hacerlo igual. Delta U va a ser igual a U, un medio de Q, ¿verdad? Por delta V menos un medio de Q por delta V0, ¿verdad? Pero el problema aquí es que no tengo el delta V. No me lo dieron, ¿verdad? Pareciera que falta ese dato. ¿Qué creen ustedes? Porque el único dato que da es que se separa 3.5. Pero no le di, y obviamente se vuelve a conectar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se vuelve a conectar la batería. Pero entonces, no me dice el nuevo voltaje al que se conecta. Entonces, pareciera como que el problema falta algo ahí, ¿verdad? ¿Qué creen? Bueno, recuerden que cuando tenemos placas paralelas, todavía tenemos el recurso de que el delta V, no el delta U, ¿verdad? El delta V es C por D, ¿verdad? Eso todavía lo podemos usar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el caso de un capacitor? Las placas son conductoras, ¿cierto? Y ya habíamos dicho en la clase pasada de lunes, que fue asincrónica, que el campo de un conductor cerca de la superficie de un conductor es igual a sigma entre epsilon 0, ¿verdad? Y no solo eso, más importante que eso es que es constante en cualquier parte de la superficie del conductor. Eso es lo más importante, ¿ok? Y con eso es que vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a despejar la E de aquí. Vamos a hacerlo ahí arriba porque ya aquí no va a quedar campo. Nos vamos a apoyar en eso, ¿verdad? El campo eléctrico de un conductor es constante en cualquier parte de la superficie del conductor, ¿verdad? Y es independiente de la geometría del conductor. O sea, aquí no importa si es una esfera, si es un cilindro, si es un plano infinito, mientras que sea un conductor, el campo es constante. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a despejarla ahí. Y eso es delta V sobre D. ¿Ok? Como ese campo es constante, esto también tiene que ser igual a delta V0 entre D0, que son las condiciones iniciales. O sea, esto es cuando estaba a 12 voltios y separado 2 milímetros. Y ahora lo tenemos a un voltaje que no sabemos cuál es y separado 3.5. ¿Okay? Y entonces de aquí, pues yo veo enseguida que el delta V es D entre D0 por delta V0. Y esto vengo y lo meto aquí. Y ya por ahí resolvemos el problema. Porque entonces me va a quedar medio de Q, ¿verdad? Y me queda así, ¿verdad? Me queda delta V entre delta V0. Y esto va a ser un medio de Q. Y el delta U es esto. D entre D0, delta V0. Menos delta V0. Y finalmente me queda que delta U es un medio de Q, ¿verdad?
delta V0, que ya lo conocemos, lo acabamos de calcular por aquí, por un factor adimensional, que es D entre D0 menos 1. ¿Sí? Esto ya lo tengo, es 6.2 por 10 a la menos 9. Y esto es dividir el 3.5 entre 2 menos 1. No importa que esté en milímetros, porque esto es adimensional. Y ahí me da el delta U. ¿Sí? Esa delta U me da 4.7 por 10 a la menos 9 joules. Vean que efectivamente es menor que esto, ¿verdad? O sea, que cuando yo hice la separación, o sea, cuando se separaron las placas, ¿verdad? Disminuye la capacidad de almacenamiento del capacitor. Bueno, vamos a hacer otro. Voy a buscar por aquí. Vamos a hacer uno de una malla. Sí, de una. A ver si me lo encuentro aquí. Por ejemplo, este. Este es uno de un examen viejo. Ese era el que estaba buscando. Voy a borrar por aquí. Bueno, le dan este circuito que se compone de 5 capacitores. Así. Entonces estas son las terminales, A y B. Este es el capacitor C1, C2, C3, C4, C5. Y le dan los valores ahí. C1 es igual a C3, 8.4 microfaradios. Y C2 es igual a C... Ah, no, aquí es C5. Y C2 es igual a C3 igual a C4. Y esto es igual a 4.2 microfaradios. Y le dice que el potencial aplicado es delta VAB
220 voltios. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué le pide? El problema le dice que calcule la capacitancia equivalente de la red entre los puntos A y B. O sea, lo primero que le dice es que allí la C equivalente. Entonces, bueno, aquí es donde viene el asunto de reducir el circuito, ¿verdad? Entonces vean que yo voy a empezar por aquí, por C3 y C4. O sea, como que voy a ir reduciendo desde el extremo derecho hacia adentro, por decirlo de alguna manera, o hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, estos dos están en paralelo, ¿verdad? Entonces, la C equivalente de 3 y 4 es C3 más C4, ¿verdad? Ah, no, mentira. Uy, no, estoy diciendo un error, un error. No están en paralelo, están en serie, ¿verdad? Cuidado. ¿Cómo yo sé que están en serie? Bueno, porque vean que aquí entre estos dos capacitores no hay ningún punto en donde, no hay ningún nodo, o sea, no hay ningún punto en donde la corriente se bifurque. ¿Okay? Entonces, toda la corriente que pasa por aquí, que atraviesa el capacitor C3, también atraviesa el C4, ¿verdad? Entonces, aquí están en serie. Entonces, sería 1 entre C3, 4 es igual a 1 entre C3 más 1 entre C4. Que cuando son dos capacitores es muy fácil, ¿verdad? Despejar esto. C3, 4 es C3 por C4 entre C3 más C4, ¿verdad? Y ahí es 4.2 por 4.2 dividido entre 4.2 más 4.2. Aquí no hay que pasar las capacitancias a faradios, ¿verdad? O sea, uno puede encontrar la capacitancia equivalente en las unidades originales, ¿verdad? Es que hay gente que se pone a pasar todo a faradios. Aquí no es necesario. Ya cuando le pidan carga o voltaje, ya ahí sí, ¿verdad? Porque necesitamos que o sea, que todas las unidades sean del SI. Bueno, a mí ese capacitor equivalente me da 2.1 microfaradios. Y bueno, claro, ya ahora el circuito se reduce, ya ahora el circuito tiene estos tres capacitores, ¿verdad? Y tiene un capacitor aquí, que es el C34, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vemos ahí? Vea que estos dos capacitores, el C2 y el C34, sí están en paralelo, ahora sí, ¿verdad? Vean que estos puntos son nodos, ¿verdad? Y coinciden con las terminales A y B. Quiere decir ahora que estos están en paralelo. Ahora sí, ¿verdad? De tal manera que ahora tengo otra capacitancia equivalente, que sería la C234. Ya ahí la notación, ustedes, uno puede cambiarla, ¿verdad? Para que se haga, es decir, para que uno le ayude a recordar, ¿verdad? Entonces aquí es sumar el 2, 4.2 más 2.1. Y eso me da 6.3 microfarads. Y ahora me queda esto. El capacitor, otro aquí y otro aquí. Entonces vean cómo voy reduciendo el circuito, ¿verdad? Recuerden que para efectos del examen solo se revisa el procedimiento de Libra, así, reducción, ¿verdad? Es que hay gente que sale con métodos de circuito, ¿verdad? En el examen. Entonces recuerde que estamos en Física General 2, no en el curso de circuitos. Pues aquí necesitamos que si le ponen un problema de estos, que usted haga la figura, o sea, que la vaya reduciendo por partes, ¿verdad? Y que vaya mostrando los, los cálculos intermedios, ¿verdad? Entonces este C1, C5 y aquí está el C5 y aquí es el C234. Y ahora otra vez estos están en serie.
Entonces ya ahora sí, la 1 sobre C equivalente, que es la que me están pidiendo, es 1 sobre C1 más 1 sobre C5 más 1 sobre C2, 3, 4. Y entonces de ahí ya le sale ya ahí sería entonces 1 sobre 8.4 más 1 sobre 8.4 más 1 sobre 6.3. Y hacer esa operación. Esa C equivalente a mí me dio, si no me equivoco, me da 2.5. Tal vez si alguien revisa ahí, por aquello de un dedazo, ¿verdad? Entonces, ahí está la capacidad equivalente, que era la parte A, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces, si no hay ninguna pregunta. La siguiente pregunta le dice que calcule la carga en cada capacitor. ¿Okay? Entonces necesitamos la carga, la Q1, la Q2, la Q3, Q4, Q5. Y aquí es donde nos sirve haber reducido el capacitor. O sea, conocer, por decirlo de alguna manera, el historial del capacitor, ¿verdad? Del circuito, ¿verdad? Porque entonces ya yo sé, por ejemplo, que estas cargas no son iguales. Digo, sí son iguales. La carga del capacitor 3 es igual a la del 4, porque están en serie. ¿Ok? Pero, por ejemplo, la carga de este capacitor que ahora yo encontré aquí no es la misma que esta, porque están en paralelo. Entonces, aplicamos aquello, ¿verdad? De que en paralelo, el delta U, los delta V son iguales, la carga total es la sumatoria de todas las cargas, ¿verdad? Y cuando están en serie es al revés. Las cargas son iguales y el delta V total es la sumatoria de todos los delta V. Bueno, vamos a hacer esa parte. Entonces, bueno, voy a borrar aquí arriba porque necesito un poquito de espacio para... Voy a tener que borrar el dibujo, ¿verdad? Pero ya, ya vimos, digamos, cómo quedan cómo habían quedado dispuestos, ¿verdad? Cuando se reduce. Entonces, aquí, bueno, yo calculo la carga total. La carga total es la C equivalente multiplicado por el delta VAB de las terminales. Aquí sería 2.5. Aquí sí hay que pasarlo a Coulomb, ¿verdad? Entonces lo multiplico por 10 a la menos 12. Y eso lo multiplico por el delta V, que me dijeron que era 220, ¿verdad? Entonces ya yo sé que esto está en Coulomb, esto está en voltios. Perdón, esto está en faradios. Esto está en voltios, así que la carga total me tiene que dar en ¿cómo se llama? En Coulomb, ¿verdad? Entonces esa carga total me da ahora 550 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Ok? Entonces, claro, devolviéndome a las figuras que yo tenía aquí, ¿verdad? Vean que esa carga equivalente o esa carga total también es igual ¿a quién? A lo que quedó en serie cuando llegamos aquí. ¿Qué quedó en serie aquí? De ahí el C1, el equivalente 234 y el C5. Quiere decir que esto es igual a la carga 1, es igual a la carga 5 y es igual a la carga del equivalente 234. ¿Verdad? Entonces ya contestamos estos dos, ¿verdad? La carga en este y la carga en este. ¿Ok? Entonces vamos con los voltajes de una vez, porque en el problema también me pide calcular los voltajes. En la parte C, entonces hagámoslo de una vez. La parte C dice que calcule los voltajes a través de cada uno de los capacitores. Entonces vean que el voltaje 1 ya lo puedo calcular, porque es Q1 entre C1. Y el voltaje 2 también, perdón, el 5 ya lo puedo calcular, porque es Q5
entre C5. Y el voltaje del capacitor equivalente 234 también, porque es la Q234 entre la C 234. Que esta sería la carga total, ¿verdad? Entonces dividiendo el valor de la carga entre cada una de las capacitancias, obtengo los voltajes. Este es 65 voltios, este es 65 voltios y este es 87 voltios. Ok. Entonces ya tengo esa parte. Entonces ahora vamos a... Ahora vean que el voltaje 2 es igual al voltaje 3,4 y es igual al voltaje 2,34. ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando los asocié quedaron en paralelo. O sea, quiere decir que todos esos voltajes, cada uno de ellos tiene 87 voltios. ¿Okay? Esto yo lo sé por la figura que estaba por aquí, que la tuve que borrar, en donde quedaron esos tres capacitores en paralelo. Entonces, si están en paralelo, tienen que tener el mismo voltaje. Y pues ya con eso, entonces yo puedo calcular la carga 2, que era la que me faltaba, ¿verdad? La carga 2, que sería el C2 por el V2. Entonces agarro la capacitancia C2, que es 4.2 por 10 a la menos 6. Lo multiplico por 10 a la menos 6, ¿verdad? Para que sean faradios, por el voltaje 2, que son 87. Y eso me da la carga, que son 370 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la Q34 también, ¿verdad? Porque ya tengo la capacitancia C34. La había calculado, ¿verdad? Y eso es 2.1 por 10 a la menos 6 multiplicado por 87 también. Y eso me da 180 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Okay? Y pues ahora lo que falta concluir aquí es que los capacitores que estaban en serie eran Q3, ¿verdad? Q4 y el Q34, ¿verdad? Que es la carga que acabamos de calcular. Quiere decir que estos tres tienen la misma carga. ¿Cuánto? 180 microcoulomb. Y ahí ya respondí la 5Q y la 5V, ¿verdad? V1, ¿verdad? V2, V3, están todos, ¿verdad? Y bueno, aquí la prueba es que si yo sumo Q1, ¿verdad? Si yo sumo Q1 más Q2 más Q3 hasta Q5, eso me tiene que dar la carga total, ¿verdad? 550 por 10 a la menos 6. O si sumo los voltajes, ¿verdad? V1, V2, V3, eso me tiene que dar 220, ¿verdad? Ok. Bueno, y la última parte del problema dice que calcule la energía potencial almacenada en la red. La energía potencial almacenada en la red. ¿Cómo se calcularía esa energía potencial? Ok, entonces, voy a borrar por aquí. Entonces, el resumen es que me quedaron un poquito desordenados, ¿verdad? Entonces, el resumen es así: Q1, voy a hacer un resumen primero: Q2, Q3, Q4, Q5. V1,
V2, V3, V4, V5. Ok, entonces esto es 550. En microcoulomb los voy a dar. Y aquí en voltios, ¿verdad? Entonces 550, 370, 180, 180 y 550. ¿Okay? Y los voltajes son 65, 87, 43, 43, que no lo puse, ¿verdad? Y 65. Ok. Bueno, yo dije aquí la suma, pero realmente no es correcto lo que dije, porque los que están en serie van a tener la misma carga, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos, o Q1 y Q5, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hacemos la suma así, va a dar más, ¿verdad? Pero entonces los que están en serie sí tienen la misma carga, y los que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Ahora sí, la parte B, digo, la última parte, que es la energía potencial de la red. Ahora que decían, calcule la energía potencial almacenada en la red. De la energía potencial es usar esta fórmula, U igual a 1/2 de la C, pero ahora la C es la C equivalente. Entonces es la C equivalente por el delta V entre la terminal A y B al cuadrado. Y la C equivalente fue lo que calculamos en la parte A, ¿verdad? Eso es 1/2 por 2.5 por 10 a la menos 6 faradios por 220 voltios al cuadrado. Esa U me dio 0.06 joules. ¿Sí? Bueno, ese es el problema típico, ¿verdad? Que sale en este tema de cuando le dan un circuito de capacitores, ¿verdad? Le dicen que calcule la capacitancia equivalente y a continuación le piden, qué sé yo, la carga en algún capacitor o el voltaje en algún capacitor o energía potencial, ¿verdad? Pero sí es importante reducirlo así, ¿verdad? Ir haciendo las figuritas, ¿verdad? Hasta llegar a un solo capacitor, porque eso después le permite a uno devolverse, ¿verdad? Y ver qué quedó asociado en serie o qué quedó asociado en paralelo. Y ahí ya uno, ¿cómo se dice? Sabe que si los voltajes son los mismos o si las cargas son las mismas, ¿verdad? Y por ahí, digamos que se devuelve, ¿verdad? Para responder alguna de esas preguntas. Bueno, este es el material del capítulo de capacitancia, es poquito, ¿verdad? Así que la próxima semana empezamos capítulo nuevo. Vamos a comenzar con el capítulo de corriente eléctrica. Y nos faltan 2 capítulos, ¿verdad? El del capítulo de corriente eléctrica y el de mallas, ¿verdad? Las reglas de Kirchhoff. Entonces quedaríamos aquí. Hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego.